Muy buenos días, Claudio. Sabe que dispone de hasta 10 minutos y luego 5 minutos para hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, por suerte estoy vacunado, así que pero está al lado. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudio Carter Erazo. Soy ingeniero informático especialista en telecomunicaciones. Mi intención en esta presentación es reflexionar respecto a nuestra relación con el mundo digital y el acceso al conocimiento. Nuestra vida está dividida en dos, en lo físico y en lo virtual. En lo físico tenemos acceso al conocimiento vivencial y en lo virtual podemos acceder al conocimiento generado por otros y por tanto acceder a educarnos a través de las investigaciones realizadas en todo el mundo. Es por ello que cuando vemos esta imagen, estamos viendo el deseo de esta niña por acceder al conocimiento, que se encuentra facilitado por el acceso a Internet. Por eso está en el techo. Y es por eso que es tan importante que sea un derecho universal, porque hoy en día la educación no es concebible sin el acceso a Internet. La pandemia nos refrendó esta necesidad, pero también nos reveló las tremendas falencias en términos de cobertura y brecha digital. Ni los estudiantes ni el profesorado contaban con los equipos computacionales adecuados, ni con las condiciones de trabajo mínimas para aprovechar las plataformas digitales disponibles. Otro aspecto en el cual la necesidad de contar con acceso a Internet es la salud. Al igual que en la educación, para contar con derechos plenos en salud, se hace necesario estar conectado a la red de redes. Si no, se genera discriminación según el lugar de origen. Si estás en una zona con cobertura, puedes acceder a prestaciones de salud. Si no, pueden pasar meses, incluso años, para atenderse de forma presencial. Qué importante se hace Internet para la salud mental. El poder interactuar con otros, con familiares, en reuniones sociales, nos entrega la posibilidad de tener vida en comunidad, que primordialmente a los adultos mayores se les hace muy difícil seguir manteniéndola. Los asistentes virtuales, en este caso, vienen a suplir la necesidad de compañía para enfermos y personas mayores. Imaginemos que teniendo acceso a Internet podamos contar con un equipo de imagenología portátil o un sensor de presión arterial en el domicilio de un paciente. Es necesario contar con conectividad que nos permita ofrecer atenciones de salud de calidad para todas y todos. Hablemos un poco del cómo. El 5G llegó para ayudarnos a tener mayores grados de conectividad. Pasamos de miles de dispositivos conectados por celda a millones, entregando una calidad de servicio que es configurable para cada caso de uso. 5G es una red adaptable, es decir, dependiendo de la necesidad del momento, puede ofrecer funcionalidades acordes a los requerimientos de una situación en particular. Aquí me voy a detener un momento y a explicar un poco esto, porque tiene que ver con, por ejemplo, 5G es una tecnología que nos permite moldear la red, cosa que hasta el momento no sucedía. Porque hoy día, por ejemplo, cuando nosotros estamos conectados a 4G, todos nos conectamos a esa misma red. No podemos dividirla, no podemos generar espacios de red. Por tanto, por ejemplo, en 5G, si yo tengo una emergencia o si se detecta que hay una emergencia dentro de la ciudad, y por eso es tan importante el 5G para la implementación de las ciudades inteligentes, todos los recursos de la red se pueden abocar a esa emergencia y dejando un espacio para que en el caso que suceda otra emergencia, pueda seguir también funcionando. Pero todos los recursos se pueden centrar en una emergencia y dejar recursos limitados a los otros usuarios que están alrededor. Ya. Dicho esto, esto es posible gracias a su arquitectura de rebanadas o segmentos de red, donde es posible entregar múltiples servicios con diferentes características de desempeño. En palabras simples, 5G es capaz de ofrecer un ancho de banda para una videoconferencia para quien lo necesite durante el tiempo que sea necesario. Y una vez disponible, o sea, una vez que la persona deja de estar en esa videoconferencia, esos recursos quedan disponibles para utilizarlos en otro tipo de servicio. O sea, con 5G es posible priorizar el uso de los recursos de la red de acuerdo a las necesidades del momento. Dadas estas características, es posible ofrecer acceso a Internet a toda persona que cuente con un dispositivo con tecnología 4G en adelante.
que es interactuable. O sea, 5G tiene la capacidad también de bajar una generación y otorgar conectividad a través de 4G también, considerando la demanda de la red y garantizando una calidad de servicio acorde a las necesidades de la prestación. Es decir, es factible moldear la red dinámicamente y garantizar el acceso universal. En otro ámbito, existen hoy día tecnologías satelitales que permiten conectividad en zonas de difícil acceso, como por ejemplo los satélites de Starlink, que ya tienen permisos de operar en Chile. Esto sí, a un costo altísimo, pero que si el Estado chileno se toma en serio la necesidad de abarcar todo el territorio, es posible generar acuerdos con los proveedores de servicio para garantizar el acceso al menos a los recursos educacionales y a las necesidades de la telemedicina. En el año 2011, en la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, la ONU, en conjunto con la OEA y organismos europeos y africanos, declaró lo siguiente: se necesita promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute de derechos humanos como la libertad de expresión, el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, entre otros derechos fundamentales. Sí. Generar mecanismos regulatorios que fomenten el acceso a Internet, especialmente en las poblaciones más vulnerables, ya sea por escasez de recursos o por encontrarse en zonas rurales o de difícil acceso. Ofrecer puntos de acceso públicos a tecnologías de la información y comunicación. Concientizar a la población sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que de ella se derivan. Asegurar el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad. Es decir, los organismos internacionales han detectado que hace más de una década el problema del acceso a Internet. En el capítulo 2 del libro Temas selectos de Derecho Internacional Privado y de Derechos Humanos, de la UNAM, los autores Miguel y José Carbonell se interiorizan desde una mirada del derecho constitucional, el acceso a Internet como derecho humano, y señalan lo siguiente: no hay que olvidar, pues, que un amplio acceso a Internet supone en términos prácticos educación de mejor calidad, mayor crecimiento económico, un potencial incremento en la igualdad de oportunidades y una apertura al resto del mundo. El reconocimiento del derecho fundamental de toda persona al acceso a Internet puede convertirse en el instrumento que haga realidad todo lo anterior. Bueno, en esta presentación yo les dejo el link a este interesante documento escrito en clave constitucional. Es sumamente interesante ese documento porque habla exactamente de lo que estamos conversando aquí. Nos vamos a Chile. El 30 de agosto, un grupo de parlamentarios de diferentes sectores políticos presentaron un proyecto de ley para consagrar el derecho a la conectividad y el deber del Estado de garantizar el acceso libre y seguro a Internet. Este pretende modificar el artículo 19, número 10, para establecer que el derecho a la educación comprende el deber del Estado de asegurar el acceso libre y seguro a Internet de los estudiantes de educación básica y media. Además, modificar el artículo 19, número 12, para disponer que es deber del Estado promover y asegurar el acceso libre y seguro a Internet, garantizando la conectividad de los habitantes a la información digital. Es esencial asegurar el libre acceso a la información para solventar el bienestar del régimen democrático y para el control de la actividad gubernamental. En abril de este año se aprobó en general en el Senado el proyecto que confiere el acceso a Internet la calidad de servicio público de telecomunicaciones. En la discusión se dio a conocer que 55 comunas del país presentan niveles de conectividad inferiores al 1% y más de 60.000 personas se encuentran en las denominadas zonas de silencio. Estas se refieren a las zonas donde los proveedores no llegan por temor al robo de cables o a la vulneración de las antenas. Entre las declaraciones destacadas se encuentra la de la senadora Jimena Órdenes, que dijo lo siguiente: una de las evidencias que ha dejado la pandemia es el aumento del tráfico en un 40% de los datos móviles. En el ciberespacio ocurre gran parte de nuestra vida cotidiana y el acceso a Internet es un derecho. En un ámbito ligado hacia la inversión y el gasto público, Jimena Rincón planteó lo siguiente: la inversión para cerrar la brecha tecnológica es de 0,6 puntos del PIB, de los cuales 500 millones de dólares están asociados a inversión en regiones. El problema no es solo implementar 5G, sino también la cobertura e inversión para asegurar calidad y niveles de servicio. Sin lugar a dudas que el acceso a Internet no es un tema de fácil discusión.
Indudablemente también conlleva discutir sobre otras cuestiones en los ámbitos de la ciberseguridad, la seguridad interior y exterior del Estado y por sobre todo los riesgos potenciales al ejercicio de otros derechos que el Estado debe atender. Es imprescindible que cualquier regulación o política pública tendiente a garantizar el acceso a Internet esté acompañada de mecanismos para salvaguardar los derechos a la privacidad, a la igualdad y la no discriminación y la libertad de expresión. Don Claudio. Muchas gracias por darme la oportunidad de contribuir a la discusión del acceso libre y universal a la información y el conocimiento para todas las personas. Estoy disponible para las preguntas y cualquier duda que surja, particularmente las técnicas. Muchas gracias, Claudio, por su presentación. Abrimos entonces el espacio para preguntas o comentarios de los convencionales. Margarita tiene la palabra. Bueno, Claudio, la verdad felicitarlo porque una charla súper interesante, es un tema, lo dejo clarito, o sea, no hay más que ponerle ni que sacarle. Yo creo que es una necesidad imperiosa, muy buena la foto que salía una niña, una persona arriba de un techo de una casa. Cuando uno es de campo, tiene que subirse arriba de los árboles para poder conectarse, si esa cuestión, estamos hechos a eso. Pero se ha ido mejorando, pero nunca es suficiente, porque cada vez la demanda es mayor. Creo que hay mucho que hacer, yo no entiendo mucho el tema, pero esto del 5G debe ser, esa foto la encontré genial. O sea, genial, patética y muy dolorosa, porque tienen que subirse arriba del techo de la casa para poder conectarse. Pero es alguna realidad que muchos vivimos. O no tenemos que subir arriba de un auto y andar buscando señal, o no sé. Más o menos así. Pero, ¿qué razón tiene en el mundo que se nos abre? Pero también, tú lo dijiste y no lo quisiste tocar, que se nos abre un mundo de inseguridad también, porque esto es una maravilla, pero también es una espada de doble filo, porque aquí nuestra seguridad y todo está, eso lo sabes mucho mejor tú que yo. Solo agradecerte y decirte que es muy interesante y en esto tenemos que trabajar mucho porque es el futuro, es el presente y es el pasado que no nos ha llegado, porque debíamos haberlo tenido mucho antes nosotros. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Vamos entonces con Alexis, Malucha y Francisco. Carlos también. Ya, entonces pedimos que las intervenciones sean un poquito más breves para poder alcanzar los 4. Gracias. Buenos días. Quería hacerle una consulta. Yo trabajo en educación y por lo general trabajo con niños en la ruralidad, ¿ya? Gente que está cerca del límite de Argentina, acá en Osorno, ¿sí? Y ellos desde la pandemia han tenido una complejidad muy tremenda bajo la conexión. Mi pregunta para ustedes, ¿cómo mejoraría usted el mecanismo, ¿cierto?, de conexión para ayudar a los alumnos o a los estudiantes, ¿cierto?, a generar una buena educación a través de la conexión de Internet? Eso. ¿Le parece hacemos las diferentes preguntas y luego responde Claudio? Entonces, vamos con Malucha, por favor. Hola, buenos días a todas, a todos, a la gente que nos está siguiendo. Un abrazo muy especial. Querido, me pareció extraordinaria tu propuesta, o sea, lo que tú abres, y solamente una reflexión, que además se despierta en mí en todo este periodo de escuchar a tanta gente, que efectivamente a través de lo que tú expones se nos abre un mundo y se nos cierra otro. La necesidad imperiosa que tenemos de empezar a construir en comunidad, desde distintas miradas y saberes, porque efectivamente el mundo virtual es alucinante, nos conecta, nos invita, nos abre el tema del conocimiento, pero a la vez, al abandonar lo que no es virtual y lo que no es digital, digamos, también nos cierra a un montón de habilidades, de conocimientos, de maneras de estar en el mundo que son imprescindibles para seguir siendo humanos, en definitiva.
Está todo el tema de la invasión en este momento de los satélites, cómo va generando problemas, por ejemplo, a la investigación de los astrónomos, en fin. Hay muchas cosas como quizás este derecho a las comunicaciones, a lo digital, pero a la vez poder consagrar, por ejemplo, el derecho al cuerpo, fundamental, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me abre tus palabras, que las encuentro importantísimas, indispensables en el mundo en el que ya estamos y que se viene, es cómo logramos realmente sentarnos entre todos y todas los y las involucradas a pensar el mundo que viene y que ya está desde distintas miradas, acentos, sensibilidades, conocimientos, etcétera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Malucha. Francisco. Francisco y luego Carlos. Hola. Bueno, saludar a todos y todas quienes nos están viendo en estos momentos a través del Internet, en los medios de información y comunicación, a la bancada. Mi duda va al respecto cuando hablamos del acceso, porque sabemos que principalmente quienes están garantizando, principalmente ofreciendo el servicio de Internet son privados. Y sabemos que como esto queda en libre mercado, no necesariamente a ellos les interesa llegar a los sectores más rurales o más, como dijiste tú, las zonas de silencio, porque para ellos no es rentable. Entonces, ¿de qué manera el Estado va a tener que, de alguna manera, garantizar este acceso? No sé si va a realizar de alguna manera un subsidio a los privados, fomentar de alguna manera la creación de antenas, porque eso va a ser la instalación de antenas para poder dar el acceso al Internet. No sé, me imagino una solución, no sé, el Estado va a entregar chips con Internet móvil para los colegios, los estudiantes. Y otro tema también que abordaste, pero fue súper así como leve, el tema de la ciberseguridad, que igual es un tema que a mí igual me preocupa, sobre todo como los niños y niñas tienen acceso libre a Internet, sobre todo con estas aplicaciones que utilizan muy ahora, por ejemplo el TikTok, uno se mete ahí y aparece este tipo de material y que tampoco hay un control de contenido. Entonces sabemos que también es una responsabilidad de los padres de poder vigilar en qué están haciendo su hijo a través de Internet, el acceso a la información, el tema de los datos, y de alguna manera el Estado, ¿de qué manera podría establecer alguna regulación de esa manera? Eso. Claudio, interesante, ¿no? Una pregunta, ¿cómo concibes que va a cambiar la escuela con el acceso a tantísima información? Bien, gracias, Carlos. Sí, entonces ahora le damos el tiempo a Claudio para que responda las preguntas y los comentarios. Bueno, voy a tratar de responder todo lo que me preguntaron. Son hartas preguntas. Bueno, perspectivas de futuro. Lo que se viene respecto de estos temas es sumamente interesante porque al mismo tiempo de ofrecernos oportunidades interesantes en términos de educación, también nos plantea desafíos sumamente grandes. O sea, hoy día los grandes proveedores de Internet, lo más probable es que en el futuro, en 10 años más, el Internet sea gratis. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a regular eso? Porque ¿qué es lo que nos van a cobrar? ¿Qué es lo que nos van a cobrar para poder que sea gratis? Entonces la pregunta es, tenemos que estar antes de eso. Y por eso es importante la regulación del acceso. O sea, tenemos que al mismo tiempo de ofrecer la oportunidad de que todo el mundo se pueda conectar libre y universalmente a Internet, también, ¿qué es como Estado, qué es lo importante en términos de decir qué es lo que nos van a cobrar? Si es que un servicio, por ejemplo, como Starlink, como la red de satélites de Elon Musk, ¿qué es lo que nos está cobrando por darnos acceso? Facebook, hoy día llamado Meta, tiene la intención de entregarle Internet a las zonas sin conexión en el África. Pero eso claramente tiene una intención, eso es evidente que tiene una intención comercial, tiene una intención de acaparar los datos, de tener una mayor cantidad de información a través del mundo. Entonces,
La pregunta es, nosotros tenemos que tener una visión de futuro. La Convención Constitucional, para mi entender, tiene que tener esa visión de futuro porque es lo que viene. Y eso no viene en 20 años más, viene en 10, incluso en menos. Una vez llegado... Don Claudio, para el conjunto de preguntas le queda 1 minuto para Ya, responder. ok, sí. Gracias. Ya, me preguntaron también respecto de cómo generar mecanismos para un mejor acceso, sobre todo en las zonas rurales. Bueno, hoy día se han abierto licitaciones interesantes porque el 5G no es posible sin la fibra óptica. Entonces, hoy día hay una ventana sumamente abierta porque hay licitaciones de fibra óptica y licitaciones de 5G. Por tanto, la fibra óptica es la que nos va a permitir tener un mayor grado de conectividad en todas estas zonas rurales. Respecto de complementar las habilidades, ¿cómo complementamos las habilidades? Lo que me planteaban recién era, o sea, cuando yo puse un ejemplo, cuando hice la postulación a venir a hablar acá, ponía un ejemplo de una niña que descubre un pájaro o que está en un río y tiene ganas de saber qué pasa con ese río, de qué es lo que ocurre medioambientalmente. Entonces, yo me preguntaba si el acceso, si esa niña, más allá de lo que está viendo y de lo que está razonando en términos de su experiencia vivencial, al momento de acceder a la educación, acceder a la posibilidad de tener mayor conocimiento de otras personas que le entreguen conocimiento respecto de lo que está mirando, eso es el entender, ese es el deber nuestro de hacer de que esos niños, al mismo tiempo de tener experiencias vivenciales interesantes respecto de la naturaleza, también tengan la posibilidad de ahondar y profundizar esos conocimientos a través del Internet. Y es por eso que es relevante el acceso. Claudio, le hemos dado un par de minutos más para que pueda terminar las preguntas, pero para que pueda abocarse a las preguntas, para que podamos... Sí, no, sí, eso estoy. Respecto al mismo tema, también está el derecho a la desconexión. Yo tengo derecho a desconectarme. O sea, tengo el derecho a no estar conectado, porque eso es una vulneración de derechos, el no estar conectado. Es una vulneración de derechos porque simplemente yo no quiero saber, quiero tener libertad, quiero estar posiblemente, si, por ejemplo, en China la gente prácticamente ya no puede estar desconectada, porque en cada momento saben dónde estás. Tienen una cámara identificando tu rostro, tienen el teléfono celular está sumamente identificado y por tanto no hay derecho a la desconexión prácticamente en China. Entonces esos son temas que tenemos que abordar como sociedad. Eso yo creo que es sumamente importante. Las perspectivas de mercado, bueno, lo que hablaba recién, respecto de lo que se viene, de cómo te van a ofrecer acceso a Internet, pero a cambio de qué, a cambio de tus datos. Tenemos que preservar la condición de los datos. Cómo la vulneración, también hay una vulneración de derechos en el acceso a los datos, o sea, eso es evidente hoy día en Chile, hay poca regulación respecto de cómo el tratamiento de los datos por parte de las empresas. Y los ámbitos de ciberseguridad que evidentemente ahí, y en los ámbitos de ciberseguridad, yo estoy haciendo un magíster en Brasil de telecomunicaciones y estoy trabajando particularmente con la implementación de una nueva Internet. Y esa nueva Internet tiene que ser descentralizada. ¿Y por qué tiene que ser descentralizada? Porque el conocimiento está en todos lados. No puede estar focalizada en un servidor, o sea, específicamente en un servidor. Tiene que estar en un servidor, pero esa información tiene que ser descentralizada y abierta y libre y de libre acceso. Gracias, don Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por su exposición.